Buenos días, bienvenidos a Joyas Auténticas. Acompáñenme en una palabra de oración. Oremos. Padre bondadoso, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu, que pongas tus palabras en mi boca para el tema que vamos a estar estudiando, que prepare la mente de todos los que lo van a oír para que sea para la honra y gloria de tu nombre y para salvación de las almas. Son bendiciones que te pido, no habiendo méritos en mí, sino en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a estudiar hoy un tema que se llama la primera y la última torre de Babel. Vamos a tratar de resumirlo. El tema es largo, pero vamos a estar poniendo todo de nuestra parte por resumirlo un poco, y de todas maneras que en el resumen quede la parte importante del mensaje que se quiere dar a conocer en este tema. Y vamos a hablar de la primera torre de Babel, pero que quiero recordar que el Señor es el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin, y que Él es el Dios que con las cosas que ocurrieron al principio nos ilustra las cosas que están ocurriendo al fin de los tiempos. Por lo tanto, la primera torre de Babel nos ilustra lo que ocurrirá en el tiempo del fin con la última torre de Babel, porque quiero decir aquí que en el Génesis 11 nos cuenta el relato de los primeros constructores de la torre de Babel que quisieron alejarse de Dios y construir una torre, y para esa torre era con el fin de exaltarse a sí mismos y tener una religión fundada en teorías y tradiciones humanas que ellos pusieron por encima de las doctrinas inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces hay una pregunta aquí: ¿dónde fue la primera torre de Babel construida? Y para tener la respuesta vamos a buscar en la Biblia, en Génesis capítulo 1, verso 2. Génesis capítulo 11, verso 2. Y dice así: y aconteció que cuando partieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y asentaron allí. Entonces está diciendo que cuando partieron de oriente, hallaron una llanura en la torre de Sinar y asentaron allí. Entonces, ¿quiénes fueron los que se asentaron allí en la llanura de la torre de Sinar? Dice esta cita: durante algún tiempo los descendientes de Noé continuaron viviendo en las montañas donde el arca se había detenido. A medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó causar división entre ellos. Los que deseaban olvidar a su Creador y desechar las restricciones de su ley tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros. Entonces, estos que deseaban olvidar a su Creador se separaron de los que eran piadosos y se alejaron de ellos y fueron a la llanura, emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a orillas del río Éufrates. Ahora bien,
el río Éufrates. Entonces la torre de Babel fue construida allí, en la llanura de Sinar, que estaba a orillas del río Éufrates. Y el río Éufrates es nombrado en la Biblia 21 veces. Y la Biblia nos dice, bueno, que fue en la llanura de Sinar, a las orillas del río Éufrates, donde se erigió la torre de Babel. Y la hermana White dice que hay constructores de la torre de Babel en los tiempos modernos también, en nuestros días. Y así como sucedió con ellos, que los descendientes de Noé, que continuaron viviendo donde se asentó el arca, también ocurre en estos tiempos. Durante muchos días los adventistas del séptimo día han visto la historia de la Torre de Babel como un cuento de hadas. Génesis 3:15. La ven como un cuento de hadas, pero no le ven el significado y la aplicación que tiene para nosotros, los que alcanzamos los últimos días. Entonces, bueno, la pregunta está respondida. La Torre de Babel fue construida en la llanura de Sinar, a orillas del río Éufrates. Y el río Éufrates es nombrado 21 veces en la Biblia. Y el número 21, por supuesto, es símbolo de la medianoche, el 21 de julio. Y también en esas 21 veces que es nombrada el río Éufrates en la Biblia, en 4 partes de esas 21 veces hay una repetición, y la repetición es símbolo del clamor de medianoche. El clamor de medianoche es para los últimos días, está con el mensaje del tercer ángel. O sea, que estas cosas están simbolizando a la Torre de Babel, al sistema gigantesco, el globalismo, el vínculo universal de unión que se está construyendo en estos últimos días para atraer la admiración de todos los habitantes de la tierra, para exaltarse a sí mismos, y esto poniendo las tradiciones humanas y las teorías humanas por encima de la palabra de Dios. Como veremos, como vemos, el río Éufrates juega un papel importante en los eventos del tiempo del fin. Y tenemos acá un título: ¿cuándo fue la primera torre de Babel construida? Entonces, eso lo podemos leer en Génesis 1:10. Vamos a leerlo. Génesis 11, del 1 al 10. Génesis 11, del 1 al 10. Y tenía entonces toda la tierra un solo lenguaje y unas mismas palabras. Se hablaba un solo idioma. Y aconteció que cuando partieron de oriente, hallaron una llanura en la torre de Sinar, y allí asentaron. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le fue el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla.
Dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban, y los hijos de los hombres que edificaban. Bueno, entonces dijeron, vamos, construyamos una ciudad y una torre. Y dice acá, la Biblia nos dice que Noé fue el padre. Bueno, vamos a leer más abajo. Vamos a leer esta parte de acá. Génesis 10, estaba leyendo en Génesis 11, Génesis 10. Y dice que estas son las generaciones en Génesis 10 del 1 al 10. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog. Bueno, me voy a saltar unas partes, pero voy a leer el versículo. Y los hijos de Cush, Seba, Ávila, Sabta, Ramá y Sabteca. Estoy leyendo en el capítulo 10, versículo 7. Y los hijos de Ramá, Seba y Dedán. Y Cush engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Y este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue la cabecera de su reino Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. Entonces, la Biblia nos dice en este pasaje de Génesis capítulo 10, versículos del 1 al 10, nos dice que Noé fue el padre de Can, quien fue el padre de Cush, quien fue el padre de Nimrod. Por lo tanto, la torre de Babel fue construida en la cuarta generación de Noé, o en otras palabras, la cuarta generación después del diluvio. Este hecho tiene amplias implicaciones cuando nosotros consideramos los siguientes pasajes. Entonces, Noé fue el padre de Cam, Cam fue el padre de Cush, Noé, Cam, Cush y Nimrod. Ahí tenemos 4 generaciones. Y la cuarta generación tiene mucho significado para nosotros porque en estudios anteriores encontramos que en la cuarta generación es que Dios deja caer sus juicios. Y eso es lo que vamos a considerar en los siguientes pasajes que vamos a leer. Tengo un título acá, la cuarta generación. Génesis 15, 13 al 21. Dice así: y entonces dijo Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y será afligida por 400 años. Mas también a la nación a quien servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque la maldad del amorreo aún no ha llegado a su colmo. Sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, bueno, saltamos eso, nombran las 10 tribus que vivían en esa tierra de los amorreos, que eran los cineos, los ceneseos, los camneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos
y los gergeseos y los jebuseos. Son 10 tribus que nombran en esa tierra que el Señor le había prometido a Abraham que sería para su simiente, pero que solo se las daría en la 4ª generación, porque la maldad de los amorreos, que son estas 10 tribus, aún no había llegado a su colmo, no habían llenado la copa de su iniquidad los amorreos, por eso ellos tenían que venir a esa tierra solamente en la 4ª generación, que fue cuando el Señor sacó su pueblo de Egipto y echó a estas naciones delante de su pueblo. Esos fueron los juicios que Dios traía sobre ellos, porque Dios les había dado mucho tiempo para que se arrepintieran y no habían rechazado los llamamientos de misericordia. Así nos lo va a demostrar los siguientes pasajes, aunque no los voy a leer todos, sino solamente unas partes, las que ustedes cuando descarguen estas notas y las estén estudiando, las vean resaltadas. Ustedes en su estudio pueden estudiarlo profundamente todas. Dice en una nota: el Señor hizo un pacto con Abraham, y este pacto dice que el Señor le ha dado la tierra desde Egipto hasta el gran río, el río Éufrates, que es el mismo río cerca al cual la torre de Babel fue construida. El río de Egipto es por supuesto el Nilo. Así el Señor separó su pueblo geográficamente de las naciones que estaban asociadas con el río Éufrates y el río Nilo. El pacto que Dios hizo con Abraham incluyó esta separación. Note también la frase, el gran río, el río Éufrates. Y el río Éufrates, como ya dije, es nombrado 21 veces en la Biblia. Y hay 3 partes donde ese nombramiento del río Éufrates es repetido. Y esas 3 partes no, sino hay 4 partes. 4 veces. Y esas 4 veces donde se duplica está en Génesis 15:18. Ustedes pueden leerlo. Deuteronomio 1:7. Deuteronomio 11:24 y José 1:4. Esto siendo un símbolo de la 4ª generación en el fin del mundo. Y por supuesto, es un símbolo de la 4ª generación porque una repetición es símbolo del clamor de medianoche, y el clamor de medianoche es para el fin del mundo. Por eso es un símbolo del fin del mundo. Y por eso la 4ª generación también, nosotros estamos viviendo en la 4ª generación, y por supuesto que el número 21 es símbolo de la medianoche. Eso fue el 21 de julio de 1844, con el mensaje de una de las cartas de Samuel Snow, durante el cual el clamor de medianoche ocurrió durante el movimiento milerita. Esto otra vez tiene amplias implicaciones en el fin del mundo, pues al movimiento milerita se le aplican las parábolas de las 10 vírgenes, y la hermana White dice que esa parábola de las 10 vírgenes será repetida al pie de la letra en los últimos días, que son los que estamos viviendo nosotros. Entonces, en la 4ª generación volverán acá, dice el Señor. Les dijo a Abraham que sus descendientes volverían en la 4ª generación. Y dice acá, el compasivo Creador estuvo dispuesto a soportar su iniquidad hasta la 4ª generación, la iniquidad de los amorreos. Entonces, si no se veía un cambio para mejor o para mejorar, sus juicios caerían sobre ellos, que fueron los juicios que cayeron sobre esas naciones que fueron echadas delante del pueblo de Dios cuando ellos entraron a la Canaán terrenal. Con una precisión infalible, el infinito todavía mantiene una cuenta con todas las naciones. Pero cuando las cifras alcanzan una cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de su ira. La cuenta está cerrada, cesa la paciencia divina. No hay más ruegos
de misericordia en su favor. Y dice acá, una cuenta con todas las naciones. Pero cuando las cifras alcanzan una cierta cantidad que Dios ha fijado, el infinito, cuando en su tiempo de gracia lleva una cuenta con todas las naciones, pero en su misericordia les está dando tiempo de que se arrepientan. Pero cuando las cifras alcanzan una cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de su ira, el tiempo de sus juicios. Eso siempre se hace en la cuarta generación. Se cierra esa cuenta, cesa la paciencia divina. No hay más ruegos de misericordia en su favor. Se les ha dado la más selecta de las bendiciones del cielo a todas las naciones, pero están escritos un mayor orgullo, codicia, idolatría, desprecio de Dios e ingratitud vil contra ellos. Están cerrando rápidamente su cuenta con Dios. Esta es una cita que está en Joyas de los Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en las páginas 193 y 194, en el capítulo 23, que se llama El sello de Dios. Pero Dios es misericordioso con todas las naciones y está llevando una cuenta con ellas, pero hay una nación en especial sobre la cual Dios ha derramado grandes bendiciones en su misericordia, y es la nación de los Estados Unidos, a la cual no solamente Dios ha bendecido con los avances científicos y tecnológicos, sino que también les ha dado la luz, la gloria de Dios, del Evangelio eterno, ha brillado allí, en ese país, y el Señor lo ha bendecido para que llevara el conocimiento de su gloria a todas las naciones del mundo. Pero este país, también como los otros, pero como este en más cantidad se derramó la luz, está escrito en él el orgullo, la codicia, idolatría, desprecio de Dios y ingratitud vil contra ellos. Desde hace mucho tiempo viene Estados Unidos en esta apostasía y están cerrando rápidamente su cuenta con Dios, igual en un grado pues de más responsabilidad que las otras naciones, aunque la ONU también está cerrando. Pues la ONU está empezando ahorita su gobierno, pero ella también tendrá que enfrentar los juicios de Dios. Primera mención del río Éufrates en Génesis 2, 10 al 14. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 ramales. El nombre del río era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra del Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y piedra de onís. El nombre del segundo río es Sibón. Este es el que rodea toda la tierra de Etiopía. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va delante de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Así que eran 4 ramales, 4 ríos, y el cuarto es el Éufrates. Y no hay accidentes en la palabra de Dios. Si el cuarto es el Éufrates, esto simboliza la 4ª generación. Dice, el río Éufrates es el 4º río mencionado en este pasaje, en armonía con el hecho que la torre de Babel fue construida en la 4ª generación después del diluvio, en las riberas del río Éufrates. En armonía con ese hecho,
que la Torre de Babel fue construida en la cuarta generación después del diluvio. Note las definiciones de los 4 ríos listados en Génesis capítulo 2, versos 10 al 14. El primero es Pisón. Y Pisón significa dispersar, actuar con orgullo, esparcir. Las palabras dispersar y esparcir reflejan el mensaje del primer ángel. Fue una obra de amplia extensión mundial. Fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra. Así que esto representa el mensaje. Pisón representa el mensaje del tercer ángel. Dispersar. Dispersar y esparcir reflejan el mensaje del primer ángel. Pisón, que significa esparcir, refleja el mensaje del primer ángel. El segundo es Gibón, y Gibón significa brotar. Significa brotar. El tercero es Hidekel y significa rápido. Y así es el mensaje del tercer ángel. Dice que los movimientos finales serán como candela en rastrojo, rápidos, pero también dice que son secretos. Dice, el mensaje del tercer ángel proclama su mensaje sin tonos de susurro, sin dudarlo. Él clama con fuerte voz mientras vuela velozmente por en medio del cielo. Esto muestra que la obra de los siervos de Dios debe realizarse con seriedad y rapidez. Eso está en Manuscritos Liberados, volumen 20, página 44. La obra de los siervos de Dios llevando el mensaje del tercer ángel se realiza con rapidez. El cuarto es Éufrates, y Éufrates significa estallar, corriendo, lo que durante la crisis de la ley dominical, cuando Apocalipsis 18 es cumplido y el Espíritu Santo es derramado, el flagelo desbordante en la forma de las 7 plagas postreras estallará durante la crisis de la ley dominical, porque en la ley dominical se empieza a cerrar el tiempo de gracia, y cuando esté cerrado el tiempo de gracia, el flagelo de las 7 plagas postreras estallará. ¿Sobre quiénes? Sobre esos quienes reciben la marca de la bestia. Y allí también Mateo 13:8 será perfectamente cumplido, pues la semilla de la verdad que ha sido sembrada brotará y llevará fruto. Eso también ustedes pueden verlo allí, pueden leer El conflicto de los siglos 669-670. También tenga en cuenta, en relación con este próximo pasaje de Mensajes Selectos, tomo 2, o sea, relacionar el conflicto de los siglos en las páginas 69-670 con el Mensajes Selectos, página 136, párrafo 1, que dice: la esencia del mensaje del segundo ángel vuelve a darse al mundo por medio del otro ángel que ilumina la tierra con su gloria. Ese es el ángel de Apocalipsis 18. Vi descender del cielo otro ángel que iluminó la tierra con su gloria. El mensaje del ángel de Apocalipsis 18 mezcla los mensajes del primero, segundo y tercer ángel en uno solo. En los días finales de la historia terrenal.
el último mensaje de misericordia que ha de darse a los hombres. Eso está en Mensajes Selectos 133.1. Motivación para la Torre de Babel. ¿Cuál fue la motivación para la Torre de Babel? Fueron los descendientes de Noé que pronto comenzaron a apostatar y estos no creían de la misma manera que los que habían seguido guardando los mandamientos de Dios respecto al diluvio. Y en sus propias mentes explicaron el diluvio por causas naturales. No lo aceptaron como un juicio de Dios, sino que lo explicaron que había venido por causas naturales. Y los que creían en Dios, porque habían unos que no creían en Dios y otros que sí creían en Dios, pero finalmente los que creían en Dios terminaron los que creían que en Dios sí existía. Otros creían que Dios existía y que destruyó la raza antediluviana con un diluvio. Y por eso sus sentimientos, como los de Caín, se rebelaron contra Dios, porque él destruyó al pueblo de la tierra y maldijo la tierra por tercera vez con un diluvio. Eso está en Espíritu de Profecía, tomo 1, página 91. Vamos a considerar aquí el siguiente pasaje, que dice que durante algún tiempo los descendientes de Noé continuaron viviendo en las montañas donde se asentó el arca, pero a medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. Los que deseaban olvidar a su Creador y desechar las restricciones de su ley, no querían estar con los piadosos y decidieron emigrar a la llanura de Sinar, que estaba a orillas del río Éufrates. Además, decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre. Pero estos constructores de la ciudad de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo, porque Dios había mandado que ellos se distribuyeran por todo el mundo. Pero ellos decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre, que debía alcanzar hasta los cielos, estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Entonces, este era un motivo por lo cual ellos construían la torre, para exaltarse a sí mismos y demandar el homenaje de todos los habitantes de la tierra y hacerse célebres, hacerse famosos. El trabajo de construir la ciudad y dentro de ella una torre de tan estupenda altura que debería convertirse en la maravilla del mundo, tipifica el establecimiento del papado. Dice que esta unión o aveniencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre del pecado, que es el sistema gigantesco de religión falsa o el sistema papal.
Ese gigantesco sistema de falsas religiones, obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Eso está en el conflicto de los siglos 54:1. Como hay un compromiso, una unión entre el paganismo y la cristiandad, ahora, así hubo un compromiso entre los ateos y estos que creían en Dios. Los ateos que querían olvidar a Dios. Los que creían que Dios existía y que había destruido la torre con un diluvio también se unieron con ellos para construir la torre de Babel. Los sentimientos de los últimos se levantaron en rebelión contra Dios, porque Él destruyó la gente de la tierra por un diluvio. Y se unieron con los ateos. Este compromiso tipifica la unión de iglesia y Estado. Y el papado es, en y de sí mismo, una unión de iglesia y Estado. No existiría sin esta unión. En realidad el papado no existiría si no fuera él en sí mismo la unión de iglesia y Estado. El esfuerzo para establecer un imperio universal también tipifica Apocalipsis 13:11. Apocalipsis 13:11 dice: una bestia que subía de la tierra semejante a un cordero, pero que hablaba como dragón. Porque es el objetivo de los modernos constructores de la Torre de Babel para inspirar la admiración y el homenaje del mundo. También tipifica la imagen de oro de Nabucodonosor, que fue construida sobre un plano de la ciudad de Babilonia, y la motivación es la misma. O sea, que ese esfuerzo para establecer un imperio universal tipifica Apocalipsis 13:11, porque es la bestia que salía de la tierra con cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaría como dragón y haría que los habitantes de la tierra y sus moradores adorasen a la primera bestia, y que tenía la herida mortal y que había sido sanada, y a su imagen y al número de su nombre. Hay que leer, eso está en Apocalipsis 13 del 11 en adelante. Ese es Estados Unidos, que es el país protestante, que es el que va a ejercer todo su poder delante de la bestia, pero que al final hablaría como dragón, o sea, iba a apostatar y iba a estar en un vínculo universal de unión con la bestia, con el espiritismo y con el espiritismo. Una triple unión. La imagen de Nabucodonosor de la Torre de Babel. El sueño que había tenido Nabucodonosor era una imagen que la cabeza era de oro, como aquí está, y en ella había la plata, el bronce, el hierro y el barro. Pero Nabucodonosor no se resignaba a que su reino no fuera eterno, y él quería que Babilonia, que era representada por el oro, fuera un reino que durara para siempre, y por eso sus colaboradores le pusieron la idea de que construyera una imagen que la cabeza de oro se viera desde lejos y que fuera toda de oro. Y a él le agradó eso y mandó a hacer esa imagen. Y dice acá: para que toda ella simbolizara a Babilonia como reino eterno, indestructible y todopoderoso, que quebrantaría y desmenuzaría todos los reinos y perduraría para siempre. El pensamiento de afirmar el imperio y establecer una dinastía que perdurase para siempre tenía mucha atracción para el poderoso gobernante, ante cuyas armas no habían podido resistir las naciones de la tierra.
El rey y sus consejeros de estado resolvieron que por todos los medios disponibles se esforzarían por exaltar a Babilonia como suprema y digna de obediencia universal. Esta cita la pueden leer toda completa en Profetas y Reyes, páginas 504, 505. Entonces él quería que fuera digna de admiración y exaltación suprema y obediencia universal. El comentario bíblico adventista del séptimo día dice: nosotros sabemos que ella, la Torre de Babel, era alrededor de 300 pies cuadrados de base y más de 300 pies de altura, y que fue construida en 7 etapas o 7 pisos, teniendo en la parte superior de la séptima etapa un santuario al dios Marduk. También dice que Merodach es el dios de Babilonia, Marduk, y que Bel fue el nombre popular, Marduk, y que Bel fue el nombre popular para Marduk. Él era el jefe de todos los dioses babilónicos. Él fue el dios de oro. Por eso Babilonia es representada por el oro. Eso fue uno de los dioses que Belsasar y sus señores, etc., adoraban durante el registro de Belsasar en Daniel 5. Vea también Jeremías 51 y 2. Vamos a leer Jeremías 51 y 2. Jeremías 50, el verso 1 y el verso 2. Palabra que habló Jehová contra Babilonia y contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Anunciad entre las naciones, proclamad y levantad bandera, publicad y no encubráis, decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodach, confundidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Bel es confundido. Deshecho es Merodach, quebradas son todas las culturas, todas las imágenes idolátricas de Babilonia. Bel era el dios popular para para Marduk. Ok. Las torres en la ciudad de Nueva York fueron construidas por un motivo similar. ¿Cómo se construyó la imagen de Nabucodonosor? Por el motivo de tener gloria universal y que el mundo los obedeciera. ¿Cómo se construyó la Torre de Babel? Para también demandar homenaje y honor y obediencia del mundo entero. ¿Para qué se construyeron las Torres Gemelas? Con un motivo similar, para exaltar el egoísmo y la ambición de sus constructores. Y eso lo encontramos aquí en Testimonios, tomo 9. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 12 y 13. Dice que a la hermana se le mostró en una ocasión, la hicieron levantar de noche y le mostraron los edificios que se levantaban piso tras piso hacia el cielo. Dice, sus propietarios y constructores se eligieron para glorificar a sus propietarios y constructores, y en ellos se utilizó el material más costoso. El Señor no estaba en los pensamientos de ellos. Y ellos estaban amontonando magníficos edificios, estudiando con todas las facultades del corazón y la mente
pero están magníficos edificios, pero a la vista del gobernante del universo, cuán tontos son sus planes y sus diseños. No están estudiando con todas las fuerzas del corazón y la mente cómo pueden glorificar a Dios. Han perdido de vista el primer deber del hombre. El primer deber del hombre es cómo glorificar a Dios, pero ellos estaban buscando ahora cómo glorificarse y exaltarse y enriquecerse a sí mismos. Y a medida que se erguían estos altos edificios, sus propietarios se regocijaban con orgullo ambicioso. Y dice acá, se acerca el tiempo en que su fraude, porque esos edificios fueron hechos con el salario de sus trabajadores, con la exacción, con la molienda de los pobres, pero dice, se acerca el tiempo en que su fraude e insolencia, se acerca el tiempo en que en su fraude e insolencia los hombres llegarán a un punto que el Señor no les permitirá pasar, y aprenderán que hay un límite para la paciencia de Jehová. Dice, la escena que pasó a continuación ante mí fue una alarma de incendio. Los hombres miraron los edificios altos y supuestamente a prueba de fuego y dijeron, están perfectamente a salvo. Pero estos edificios se consumieron como si hubiesen sido hechos de brea. Ningún poder terrenal puede detener la mano de Dios. No se puede usar ningún material en la construcción de los edificios que los preservará de la destrucción cuando llegue el tiempo señalado por Dios para enviar retribución a los hombres por su desprecio de la ley de Dios y por su ambición egoísta. La afirmación arriba nos dice que estos edificios fueron consumidos como hechos de brea. En Génesis 11:3 dice, vamos, hagámonos ladrillo. Vamos a leer Génesis 11:3. Y dice los que iban a construir la torre de Babel, iban a usar para construirla. Y en ella también dice, estaba usando brea. Génesis 11:3. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les fue el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Betún o brea o slime también es una palabra que se usa también acá en español, o alquitrán, o bueno, hay otras que aquí más adelante las relacioné. Dice que slime tenían ellos para mezcla. La definición del slime es untar con brea. Mortero es una pasta para pegar. Así brea y slime son sinónimos. Dijeron, vamos, construyamos una ciudad y una torre. Y construyamos una ciudad y una torre. Y esto quiero relacionarlo con Ezequiel. Aquí está Ezequiel, ¿dónde es que lo tengo? Está en Ezequiel, donde dice que los profetas falsos cubrían sus paredes con, bueno, voy a dejarlo que aquí en el estudio aparecerá, pero que construían sus paredes con barro y que no les serviría para nada. Bueno, dice que esta época ha quedado probada que una época de tinieblas intelectuales favorecería al éxito del papado.
pero también quedará demostrado que una época de grandes luces intelectuales es igualmente favorable a su triunfo. Dice, voy a leer esta última parte acá, dice, y lo que da más significado a esta tendencia es la circunstancia de que el objetivo principal que se tiene en vista es imponer la observancia del domingo, institución que vio la luz en Roma y que el papado proclama como signo de autoridad. Es el espíritu del papado, es decir, el espíritu de conformidad con las costumbres mundanas, la mayor veneración por las tradiciones humanas que por los mandamientos de Dios, el que está penetrando en las iglesias protestantes e induciéndolas a hacer la misma obra de exaltación del domingo que el papado hizo antes que ellas. El papado saltó el domingo antes que las iglesias protestantes y esta misma obra está entrando en las iglesias protestantes, exaltando el domingo. Eso está en el conflicto de los siglos 629-630. Una ciudad representa un estado, y eso lo encontramos allá en Génesis 8:12, donde dice que Nimrod construyó varias ciudades, entre ellas estaba Babel. Y en el diccionario inglés Worcester de 1828 define una ciudad como una ciudad corporativa, una ciudad o cuerpo colectivo de habitantes incorporado y gobernado por oficiales particulares, como alcalde y concejal. Una ciudad no existiría sin algún tipo de gobierno. Y una torre representa una iglesia o algún tipo de organización religiosa, ya sea buena o mala. Tenemos allí la cita de Isaías 5:1 y 2, donde el Señor hizo una viña y dentro de la viña construyó una torre. La viña es el pueblo de Dios. El papado es el diluvio de los últimos días. Eso está en Apocalipsis 12, del 13 al 16 y Daniel 9:26. Y Apocalipsis 12, del 13 al 16, dice que el dragón echó agua como un río atrás de la mujer, pero que la tierra abrió su boca y se tragó el agua que el río había echado, que el dragón había echado tras la mujer, y de esa manera ayudó a la mujer. Eso es el papado que persiguió a la iglesia. Por eso el papado representa el diluvio de estos últimos días. Daniel 9:26 dice: Daniel 9:26, y después de las 70 semanas y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías príncipe, mas no por sí. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario con inundación. Y el santuario con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra las asolaciones estarán determinadas. Él destruirá la ciudad y el santuario. La ciudad y el santuario representan al pueblo de Dios, será destruido con inundación, y el papado será esa inundación, ese diluvio en estos últimos días que estallará sobre el pueblo adventista, sobre las vírgenes fatuas que no están preparadas y sobre las prudentes, pero ellas también han hecho preparación para estos momentos.
Después de la inundación de 1260 años de la Edad Oscura, bajo el gobierno del papado, las iglesias protestantes comenzaron a apostatar, igual que después del diluvio, los habitantes de Noé que se quedaron viviendo un tiempo en la montaña comenzaron a apostatar y hubo división. Así también, después de esa persecución de 1260 años, las iglesias protestantes comenzaron a apostatar. Algunos de los descendientes de Noé pronto comenzaron a apostatar. Esa es una cita que lo relaciona, lo ilustra y está en el volumen 1 del Espíritu de Profecía, página 91. Dice, muchos de ellos negaban la existencia de Dios y atribuían el diluvio a causas naturales. Comenzaron a apostatar. Ajá, otros creían en un ser supremo que había destruido la tierra por un diluvio, y sus corazones como el de Caín se rebelaron contra Dios. Uno de sus fines al construir la torre era el de alcanzar seguridad si ocurría otro diluvio, y que se hallaran si eso sucedía fuera de toda posibilidad de peligro. En el párrafo de arriba, esos quienes negaron la existencia de Dios, ese párrafo está en Patriarcas y Profetas, página 99.2. Dice, esos quienes negaron la existencia de Dios representan los ateos liberales, socialistas y comunistas de hoy en día, los que negaron la existencia de Dios, etcétera, ateos, liberales, socialistas, comunistas, etcétera. En el fin del mundo, quienes construyen la última torre de Babel, y estos quienes creían en un ser supremo representan los cristianos conservadores en el fin del mundo, quienes también construyen la última torre de Babel junto con los grupos anterior de ateos, liberales, socialistas, comunistas. El diluvio, aunque representa el papado, también representa la eliminación de la prosperidad temporal que es quitada al fin del mundo, como está sucediendo ahorita, la crisis económica por la pandemia y etcétera. Entonces, eso también es diluvio. Además de representar el papado, viene un diluvio, la crisis económica. Los constructores de las torres hicieron un pacto con la muerte. Eso está en Isaías, que dijeron que vamos a leerlo, Isaías 28, 14 al 18. Vamos a leer algunos versículos de esta parte. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo, el pueblo de Dios, que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, porque habéis dicho, hemos hecho un pacto con la muerte e hicimos un acuerdo con el infierno. Cuando pase el turbión del azote, que es el diluvio, la ley dominical, no llegará a nosotros, pues hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en la falsedad nos hemos escondido. Ese es uno de los versículos, no los voy a leer todos, ustedes pueden leerlo todos. Es Isaías 28, 14, 18. En consideración del siguiente párrafo, recuerda que el romanismo es el diluvio. Note también la similitud entre los próximos párrafos. Para hoy, actualmente, tenemos un título, hoy. Muchos aún entre nosotros que no favorecen el romanismo se dan poca cuenta del peligro con que les amenaza el poder y la influencia de Roma. Insisten en que las tinieblas intelectuales y morales que prevalecen en la Edad Media favorecían la propagación de sus dogmas y supersticiones, las tinieblas intelectuales que prevalecían en la Edad Media.
la propagación de sus dogmas y supersticiones junto a la opresión, y que el mayor caudal de inteligencia de los tiempos modernos, la difusión general de conocimiento y la libertad siempre mayor en materia de religión, impiden el reavivamiento de la intolerancia y la tiranía. Se ridiculiza la misma idea de que pudiera volver a un estado de cosas semejantes en nuestros tiempos de luces. Es verdad que sobre esta generación brilla mucha luz intelectual, moral y religiosa. De las páginas abiertas de la santa palabra de Dios ha brotado luz del cielo sobre la tierra. Pero no hay que olvidar que cuanto mayor sea la luz concedida, tanto más densas también son las tinieblas de aquellos que la pervierten o la rechazan. Conflicto de los siglos 628, 4. Tanto mayor serán nuestras tinieblas, porque hemos tenido gran luz y muchos la han rechazado. El tiempo del diluvio. No dice que en el tiempo del diluvio, los hombres cuyo corazón habían estado temblando de temor, comenzaron a tranquilizarse y pensaron que la naturaleza está por encima del Dios de la naturaleza. Y se tranquilizaron pensando que no iba a venir un diluvio, porque en tal caso, pues la naturaleza, las leyes de la naturaleza estaban por encima del Dios que la creó. Y así demostraron menosprecio de los requerimientos de Dios para mostrar que no temían al ser infinito. Afirmaban que si fuera cierto lo que Noé había dicho, los hombres de fama, los sabios, los prudentes y los grandes lo habían comprendido. Eso decían ellos. Como los sabios decían que eso no podía suceder, ellos se confiaron. Y el diluvio los sorprendió. Eso está en Patriarcas y Profetas, página 74, verso 3. Una pregunta. Las grandes inteligencias de los tiempos modernos y los hombres de renombre y los sabios y grandes hombres nos salvarán del diluvio del papado. Vamos a leer alguna parte de esta cita. Dice que los sabios del sueño de Nabucodonosor no pudieron interpretar el sueño de Nabucodonosor, no pudieron hacer nada. Para quienes viven eso fue los sabios del tiempo de Nabucodonosor. Y por eso el Señor le hizo que Nabucodonosor no se acordara del sueño, para que esos sabios que no podían interpretar y que le iban a dar una interpretación falsa no pudieran hacerlo. La incapacidad de los sabios para contar el sueño es una representación de los sabios de la actualidad, quienes al no tener sabiduría y discernimiento del Altísimo son incapaces de comprender las profecías. Eso está en Consejo Instructor para los Jóvenes, noviembre 24 de 1903. Los hombres sabios del presente no tienen sabiduría y discernimiento del Altísimo que los capacite para entender lo que la segura palabra profética ha declarado que debe ser el papado. Los hombres sabios del presente no tienen sabiduría del Altísimo para comprender lo que la palabra profética dice del papado. El papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería, la apostasía de los postreros días.
Está en el conflicto de los siglos 628-1. En Génesis 1 dice que todo el pueblo de la tierra de esa época hablaba una sola lengua. Y dice acá, dice esta cita, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. La providencia había dirigido los movimientos de las naciones, así como el flujo y reflujo de los impulsos e influencias de origen humano. Las naciones estaban unidas bajo un mismo gobierno cuando vino Jesús. Un idioma se hablaba extensamente y era reconocido por doquiera como la lengua literaria. Estaban unidas y hablaban una sola lengua, así como en el tiempo de Génesis 1:1, que ellos estaban unidos y decidieron construir la Torre de Babel y hacer una ciudad, y toda esa gente hablaba un solo lenguaje. Lo mismo en el tiempo de Jesús, una sola lengua se hablaba extensamente. Y en Apocalipsis 17:13 dice que estos reyes que representan la ONU, las naciones de la tierra, tienen un mismo propósito, una solamente, y que habrá un vínculo universal de unión, una gran armonía, una confederación de las fuerzas de Satanás, así como en el tiempo de Jesús había unión y hablaban extensamente un solo idioma, igual en el tiempo cuando construyeron la Torre de Babel, toda la gente de la tierra hablaba un solo idioma. Así también Apocalipsis 17, 13, 14 predice que en estos últimos tiempos las naciones de la tierra unidas en un solo propósito, en un vínculo universal de unión, una gran armonía, una confederación de las fuerzas de Satanás. Para este tiempo es lo que nosotros estamos enfrentando ahorita. Y dice, y darán su poder y fuerza a la bestia. Así se manifiesta el mismo poder arbitrario y opresivo contra la libertad religiosa, la libertad de adorar a Dios conforme a su conciencia, como lo manifiesta el papado cuando en el pasado perseguía a quienes, como lo manifestara el papado cuando en el pasado perseguía a quienes se atrevían a negarse a conformarse con los ritos y ceremonias religiosas del romanismo. Y la guerra que se librará en los últimos días, en la guerra que se librará en los últimos días se unirán en oposición al pueblo de Dios todos los poderes corruptos que han apostatado. Y el sábado será el gran punto en discusión. Porque en el mandamiento del sábado el gran legislador se identifica a sí mismo como el creador de los cielos y la tierra. Eso está en Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 983. Y tenemos una nota aquí que dice, hoy el inglés es el idioma más hablado, pero el significado espiritual va más profundo. La palabra mente en Apocalipsis 17:13 se define como opinión, resolución, propósito. Así cuando nosotros combinamos Génesis 11:1, Apocalipsis 17:13, vemos que los constructores de la Torre de Babel en el fin del mundo tienen un mismo propósito, una resolución, una misma opinión, una misma decisión. Génesis 11:2 dice, de acuerdo a Alexander Hislop, el autor de las dos Babilonias, el nombre Sinar se define como regeneración o repetición, porque ellos fueron a la llanura de Sinar y se asentaron allí. Y Sinar, y allí fue donde construyeron la ciudad y la torre, los que querían olvidarse de Dios. Y Sinar dice que significa regeneración o repetición. Ese mismo Torre de Babel, para ellos olvidar a Dios, se está construyendo hoy en día en este globalismo. Es un vínculo
unión universal con un mismo propósito. Una confederación de las fuerzas de Satanás, una repetición de la Torre de Babel. Son los constructores de la Torre de Babel de los últimos días, este globalismo. La historia se repite. La Biblia ha acumulado y reunido sus tesoros para esta última generación. Todos los grandes eventos y las solemnes transacciones de la historia del Antiguo Testamento han sido repetidas y se están repitiendo en la iglesia de los últimos días. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 387, párrafo 1. Viene otro pasaje acá. Viene otro pasaje acá. Que dice, claramente debe estudiarse la similitud de los tratos. Dice, la inmutabilidad de Dios debe verse claramente, debe estudiarse la similitud de los tratos con su pueblo de la dispensación pasada y del presente. Bajo la inspiración del Espíritu de Dios, Salomón escribió, lo que fue, ahora es, y lo que será, ya fue, y Dios requiere lo que es pasado. Con misericordia, Dios repite sus tratos pasados. Dios repite ahora sus tratos pasados. Los que estudiamos la historia pasada, sabemos, entendemos cómo está tratando Dios en el presente, porque está repitiendo lo que hizo en el pasado, porque lo que está haciendo ahora ya fue, y lo que ya fue será, y Dios requiere de nosotros lo pasado. Génesis 11:3 dice, ladrillos y material de construcción es igual a deducciones de la ciencia, especulaciones humanas y fábulas agradables. Éxodo 5:4-13 y 1 Corintios 3:10-17, para que las leamos en los estudios personales cuando estemos estudiando individualmente estas notas. Dice acá, hay constructores de torres en nuestros días. Los incrédulos formulan sus teorías sobre supuestas deducciones de la ciencia y rechazan la palabra de Dios. Y dice acá, y como no se ejecuta enseguida la sentencia para castigar una mala obra, el corazón de los hombres se dispone a hacer lo malo, como dice Eclesiastés 8:11. En el mundo que profesa ser cristiano, muchos se alejan de las claras enseñanzas de la Sagrada Escritura y construyen un credo fundado en especulaciones humanas y fábulas agradables, y señalan su torre como una manera de subir al cielo. Creen que en esas creencias, en esas doctrinas religiosas inventadas por hombres, ellos van a subir al cielo. La confusión existente entre los credos y sectas contrarias se presenta adecuadamente con el término Babilonia, que la profecía de Apocalipsis 14:8 y 18:2 aplica a las iglesias mundanas de los últimos días. Patriarcas y Profetas, páginas 101, 102, y esto no solamente la Iglesia Católica es Babilonia, sino también todas las iglesias protestantes que confunden el mundo también son Babilonia, son sus hijas. Romanos 11:3. Vamos a ver qué dice Romanos 11:3. Romanos 11:3. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han destruido, y solo yo
he quedado y traman contra mi vida. Sí dice Romanos 11:3. Y acá dice eslime, asfalto, brea, alquitrán, según varias traducciones bíblicas. Hervir, fermentar con escoria, brillar con rojez. Eso es como un significado de esa palabra slime, que es como brea, como lodo para pañetar, para recubrir una pared. La palabra slime es la misma palabra hebrea para rojo en Salmo 75:8. Por lo tanto, el vino tinto es especialmente hablando lo mismo que slime en Génesis 11:3. Tomando esto un paso más adelante, vemos eso porque el vino tinto está hablando del vino de Babilonia. Por lo tanto, el slime con que los constructores de la Torre de Babel construyeron representa las doctrinas falsas de Babilonia. Proverbios 23:31, que dice: no mires el vino cuando rojea. Y nos manda ahora sí a la cita que no encontré hace un rato, que la estaba buscando, a Ezequiel 13:1-16, que nos habla de los profetas falsos que recubren las paredes del muro con lodo. Y dice que en los versos 10, 11, 14 y 15 de Ezequiel, vamos a leer Ezequiel 13. 1-16, vamos a leer algunas palabras. Ezequiel 13, 1-16. Vamos a leer algunos versos. Ezequiel 13, 1-16 dice: y vino palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su corazón, oír palabra de Jehová. Así dice Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Pero dice que leamos los versos 10. El verso 10 dice: así que por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Dice el verso 11: di a los que la recubren con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial, el papado, como un diluvio. Y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. El verso 14 dice: así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Y el verso 15 finalmente: y cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto. Y os diré: no existe la pared ni aquellos que la recubrieron. Y dice que esas palabras vienen de una palabra hebrea, el lodo suelto, el número es 8602, tafel, de una raíz que no se usa, que significa embadurnar, embarrar, enlucir, como gomoso o lodoso. Frivolidad, desvarío, que es figura como de frivolidad, desvarío, locura, lodo suelto. Esto está acá.
Dice, Satanás ha tomado todas las medidas posibles para que nada venga entre nosotros como pueblo para reprendernos y exhortarnos a dejar nuestros errores. Pero hay un pueblo que llevará el arca de Dios. De entre nosotros saldrán algunos que ya no llevarán el arca. De entre nosotros saldrán algunos que ya no llevarán el arca. Pero estos no pueden hacer muros para obstruir, porque seguirá adelante. Ese pueblo que lleva el arca seguirá adelante y hacia arriba hasta el fin. Y dice, Dios ha levantado hombres y todavía tiene hombres de oportunidad esperando, preparados para cumplir sus órdenes. Hombres que atravesarán restricciones que son solo como paredes embardunadas con argamasa sin templar. Y eso está en Testimonios para los Ministros 4:11. Génesis 11:4. Génesis capítulo 11:4. Dice así. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ciudad, Apocalipsis 14:8. Ciudad, lo comparan aquí en este estudio con Apocalipsis 14:8. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Entonces, Torre, Isaías 5:6, dice que el Señor construyó una viña y dentro de ella una torre, representa al pueblo de Dios. Jeremías 6:26. Jeremías 6:26. Jeremías 6:26 dice así. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza. Haz luto como por hijo único, llanto de amargura, porque pronto vendrá sobre vosotros el destructor. Y vamos a leer Mateo 21:33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual levantó una viña y la cercó de vallado, y cavó en ella un lagar y edificó una torre, y la arrendó a los labradores y se fue lejos. La palabra torre es la misma palabra que engrandeció en Daniel 8:11. Por lo tanto, los constructores de la Torre de Babel están engrandeciéndose a sí mismos contra el cielo, el príncipe de la hueste. La intención de los constructores era tener la cima, llegar al cielo. Y si estaban haciendo una torre, iban a llegar al cielo. ¿Qué dijo el Señor? Descendamos e impidámoselo. Y Apocalipsis 18:1 dice, vi descender del cielo
un ángel que iluminó la tierra con su gloria. Y esos versículos del 1 al 3 de Apocalipsis 18 se cumplieron cuando cayeron las torres gemelas. Entonces dice acá que leamos también Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y dice acá, el papado, y ese de se sientan al trono, haciéndose adorar, exaltándose a sí mismo sobre Dios, fue el motivo con que se construyó la torre de Babel, la primera torre, con el ánimo de exaltarse a sí mismos y demandar homenaje y obediencia de todo el mundo, y con esos mismos ánimos de exaltarse a sí mismos por encima de Dios se construye la torre de Babel moderna. El papado intentó alterar la ley de Dios, el segundo mandamiento que prohíbe el culto a las imágenes. Pero vamos a leer esta parte de aquí. El segundo mandamiento ha sido borrado de su ley. Este no puede ser el cambio predicho por el profeta. Se trata de un cambio intelectual y deliberado. Pensará en mudar los tiempos y la ley. El cambio introducido en el cuarto mandamiento cumple exactamente la profecía. La única autoridad que se invoca para dicho cambio es la de la Iglesia. Aquí el poder papal se ensalza abiertamente sobre Dios. Porque el haber cambiado la santidad del sábado para el domingo, donde la Biblia dice que ninguno le puede quitar ni poner, que al que le quite, Dios le quita las bendiciones que están prometidas en la Biblia y que al que le agregue, Dios le añadirá las plagas que están allí escritas. Entonces, los que se arrogan la autoridad de haber cambiado la solemnidad del sábado, verdadero día de reposo, para el sábado espurio, que es el día domingo, se la arroga la Iglesia Católica. Y aquí ese poder papal, que es la Iglesia Católica, se ensalza abiertamente sobre Dios, imponiendo su sábado espurio sobre el mandamiento de Dios. Por lo tanto, la torre es también la imposición de la ley dominical. O sea, ensalzándose sobre Dios, imponen el domingo sobre el mandamiento del sábado. Finalmente tendremos una ley para exterminar a todos los que no se sometan a nuestra autoridad. Eso está en Espíritu de Profecía, tomo 4, página 338. Génesis 11:4 dice, hagámonos un nombre. La concordancia Strong define nombre como honor, autoridad, carácter, fama, renombre. Su pronunciación es vergüenza, así como se dice shame en inglés, shame name, como vergüenza. Dice, dice que aquellos que eran enemigos de Dios se sentían diariamente reprendidos por la conversación justa y la vida piadosa de aquellos que le amaban, obedecían y exaltaban a Dios. Los incrédulos consultaron entre sí y acordaron separarse de los fieles, cuyas vidas justas eran una restricción continua sobre su conducta inicua. Viajaron a cierta distancia de ellos y seleccionaron
una gran llanura donde vivir. Ellos les construyeron una ciudad y luego concibieron la idea de construir una gran torre para llegar hasta las nubes, para que pudieran morar juntos en la ciudad y en la torre y no estar dispersos, porque construirían su torre a una altura mucho mayor que la que prevalecían las aguas en el tiempo de la inundación, y todo el mundo los honraría y serían como dioses y dominarían al pueblo. Así se protegerían contra la inundación. Los que no creían en Dios imaginaban que si su torre llegaba hasta las nubes podrían descubrir las razones del diluvio. Eso está en Espíritu de Profecía, tomo 1, página 91-2, Génesis 11:5. El Señor descendió para ver lo que estaban haciendo, les confundió los idiomas y bueno, esta cita de el libro de esta cita acá del libro del Espíritu de Profecía, tomo 1, 92, cuenta la historia, como ellos, los que estaban en la parte de arriba de la torre, se habían puesto hombres que mandaban las noticias de los de arriba hasta los que estaban abajo en el suelo de los materiales que se necesitaban arriba, pero los ángeles confundieron el idioma y entonces pedían una cosa y cuando llegaba abajo la información, ellos entendían otra cosa y cuando mandaban arriba lo que ellos habían pedido no era lo que habían pedido y pues hubo problema entre ellos y se chasquearon y así se esparcieron sobre la tierra, uniéndose los que se entendían en la misma lengua, se fueron sobre la tierra y Dios descendió y envió un rayo sobre la torre y destruyó la torre. Dice, un rayo del cielo como una muestra de la ira de Dios rompió la parte superior de su torre, arrojándola al suelo. Así Dios les mostraría al hombre rebelde que Él es supremo. Eso, ya dije la cita, Espíritu de Profecía, tomo 1, página 92, párrafo 1. Los mensajes del primer ángel y del segundo ángel confunden a los constructores de la torre, porque Babel significa confusión. Babilonia viene de Babel, que es confusión. Entonces los mensajes del primer ángel y del segundo ángel confunden a los constructores de la torre en el fin del mundo. Recuerden qué es el mensaje del segundo ángel, el que menciona a Babilonia. En el mensaje del segundo ángel se menciona a Babilonia. Dice el segundo ángel, Babilonia es caída. Y Babilonia significa confusión. Los hombres de Babel habían decidido establecer un gobierno independiente de Dios. Sin embargo, había algunos entre ellos que temían al Señor, pero que habían sido engañados por las pretensiones de los impíos y enredados en sus ardides. Por amor a estos el Señor retardó sus juicios y dio tiempo a los seres humanos para que revelen su verdadero carácter. Así como estamos nosotros en un tiempo de tardanza para revelar nuestro verdadero carácter. A medida que esto se cumplía, los hijos de Dios trabajaban por hacerles cambiar su propósito, pero los hombres estaban completamente unidos en su atrevida empresa contra el cielo. Si no hubieran sido reprimidos, habrían desmoralizado al mundo cuando aún todavía era joven. Su confederación se fundó en la rebelión. Era un reino que se establecía para el ensalzamiento propio, en el cual Dios no iba a tener soberanía ni honor. Si se hubiera permitido esta confederación, un formidable poder habría procurado desterrar la justicia, la paz, la felicidad
y la seguridad del mundo. En lugar del estatuto divino que es santo, justo y bueno, Romanos 7:12, los hombres estaban tratando de establecer leyes que satisfacieran su propio corazón. La última frase señala a la ley dominical. Leyes que satisfagan su propio corazón egoísta, cruel y egoísta. Los que temían al Señor le imploraron que intercediese. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Génesis 11:5. Por misericordia hacia el mundo, Dios frustró el propósito de los edificadores de la torre y derrumbó el monumento de su osadía. Por su misericordia confundió su lenguaje y estorbó sus propósitos. De vez en cuando la mano invisible que empuña el cetro del gobierno se extiende para reprimir la iniquidad. Se da evidencia inequívoca de que el creador del universo, el que es infinito en sabiduría, amor y verdad, es el gobernante supremo del cielo y de la tierra, cuyo poder nadie puede desafiar impunemente. El memorial de su atrevimiento señala la ley dominical. Los planes de los constructores de la Torre de Babel terminaron en vergüenza y derrota. El monumento de su orgullo sirvió para conmemorar su locura. Hay constructores de torres en nuestros días, pero sus planes también terminarán en vergüenza y derrota. En el mundo que profesa ser cristiano, muchos se alejan de las claras enseñanzas de la Sagrada Escritura y construyen un credo fundado en especulaciones humanas y fábulas agradables y señalan su torre como una manera de subir al cielo. Se unirán entre sí, pero mientras se exalte la sabiduría humana sobre la palabra, habrá divisiones y disensiones. La confusión existente entre los credos y sectas contrarias se representa adecuadamente por el término Babilonia, que la profecía aplica a las iglesias mundanas de los últimos días. No solamente la iglesia católica, son todas las iglesias mundanas de los últimos días. Muchos procuran hacerse un cielo adquiriendo riquezas y poder, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, Salmo 73:8. Pisotean los derechos humanos y desprecian la autoridad divina. Podrán los orgullosos ejercer momentáneamente gran poder y tener éxito en todas sus empresas, pero al fin solo encontrarán desilusión y miseria. El tiempo de la investigación de Dios ha llegado. El Altísimo descenderá. En estos momentos estamos en el tiempo de la investigación de Dios. El Altísimo ha descendido desde el 2001, del 11 de septiembre del 2001. El tiempo de la investigación de Dios ha llegado. El Altísimo descenderá para ver lo que los hijos de los hombres han construido. Su poder soberano se revelará. Las obras del orgullo humano serán abatidas. Desde los cielos miró Jehová. Vio a todos los hijos de los hombres desde el lugar de su morada. Miró sobre todos los habitantes de la tierra. Jehová hace nulo el plan de las naciones de la ONU y frustrará las maquinaciones de los pueblos. El plan de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Esto está en Patriarcas y Profetas 101, 102. Él hace nulo el plan del nuevo globalismo hoy en día, que son la ONU, la Triple Unión. Acompáñenme a hacer una palabra de oración. Señor, te damos gracias porque hemos podido poner este estudio en el registro público. Bendice a todos los que van a ver este video. En el nombre de Jesús.
Amén.